César Vallejo vino al mundo un 16 de marzo del año 1892, según la investigación hecha por André Coyne. Fue hijo de Francisco Vallejo y María Mendoza. Ellos pertenecían a una familia de clase baja. Según Ramos y Taipei, en el año 2014, inició estudios de Derecho, pero sin poder concluirlos. Dejó su vida rural y se radicó en Lima, donde dio a conocer su primera obra a los Heraldos Negros. Por eso también publicó ya en prisión, donde escribió poemas y cuentos. En el año 1921 Vallejo se proclamó como ganador de un concurso por la obra Más allá de la vida y la muerte. Por consiguiente, en el año 1922 publicó una colección de poemas llamadas Trilce, donde intentó construir un nuevo lenguaje poético, donde también en el año 1923 publicó Escalas melografiadas, un cuento de relativa extensión. Consideramos también aquí que Yoshi narra de manera acertada los hechos de la vida del poeta, por consiguiente lo podemos asociar con lo que pasa a diario, ya que muchas veces la injustifica, entre comillas, la injusticia deja de muy desprotegidos a los más necesitados. Por esta razón debemos leer un poco más de lo que sucede a diario, para así poder saber de manera certera lo que pasa en la sociedad hoy en día, ya que es muy importante reforzar la lectura. Por ende, Vallejo es muy destacado, ya que con cada verso en cada uno de sus poemas o cuentos nos cuenta que nada es imposible si tú te lo propones. Donde tú puedas ser quien eres, puedes llegar a lograr todo. En conclusión, no te rindas, lucha por tus sueños, por más que haya 1000 obstáculos, busca la manera de salir adelante, que todo esfuerzo tiene su recompensa. Críticas de algunas obras de César Vallejo. César Vallejo, a lo largo de su vida hubo muchas críticas por lo que escribía obras y por lo que expresaba dolor y sufrimiento. El niño de Caricia, según Espergesia de ISSN 2014, las críticas literarias de la obra de César Vallejo en referencia a su producción poética que se fue cada vez más incrementando continuamente y paulativamente después de que llegó a su muerte. A 100 años que pasó su publicación en 1919 y 2019, la amplitud, la variedad de parecidos, diferencias, hallazgos y significaciones del cual no es posible abarcarla en el trabajo en el presente. También la publicación de aquellos poemas que vemos como parte, como el campus de las prestigiosas poemas, Los Heraldos Negros, ya que desde ese año 1916 llegó a ganar Vallejo cierto prestigio en Trujillo, Lima, en lo que hacía, en este caso de los poemas, ¿no? Esto lo encontramos en la página 64 y 65. Consideramos que lo que señala Espergesia señala que es cierto, pues efectivamente las críticas literarias de César Vallejo es una de las más importantes que tuvo nuestro poeta peruano, ya que, como menciona Ramos y también Tapie, que nos narran también las críticas de nuestro poeta, y como vivimos y escuchamos hoy en la actualidad, que las personas tienen un don de leer y obras literarias, poemas. Las personas que lo critican muchas veces intentan, como si se desanimarlo, ¿no? Desde que César Vallejo falleció, fueron incrementándose cada vez más, y aunque pasaron muchas cosas malas en su vida, él siguió de pie en sus proyectos, a pesar que las críticas que vivía en ese entonces, que ponía más que pasen que se marchasen. Como también nos ayuda a mejorar nuestro perfil profesional y emprendedor a nosotros. El emprendimiento cultural es una oportunidad, ya que la persona desarrolla su talento creativo, a través del cual él va a difundir los valores de su comunidad, ya sea mediante el arte, la música, la danza, lo cual esto le va a brindar una nueva posibilidad de generar ingresos. Según Vargas, en el 2018, nos dice que el emprendimiento cultural promueve el desarrollo de las culturas, donde el emprendedor demuestra satisfacción por su trabajo, con visión de negocio que le genera valor y riqueza cultural a nivel industrial y de producción.
El emprendedor cultural tiene una cooperación eficaz en el desarrollo de su proyecto a través de la creatividad con planes estratégicos y competitivos, ya que esa es la clave para surgir en el ámbito de la cultura, de tal manera que los consumidores de los bienes y servicios son beneficiados por ello. Uno de los factores del emprendimiento cultural son las personas que utilizan sus habilidades creativas para ganarse así la vida con su propio esfuerzo. Según Olivia, según la población, están satisfechos con sus planes de negocios porque sentían que habían avanzado mucho con sus habilidades creativas, en lo que se considera un logro significativo y en lo cual se sentían felices. Tomemos de ejemplo Ecuador, donde hay grandes emprendedores y reciben más de $84,000 de fondos para promover el espíritu empresarial y en la economía cultural. Se podría decir que el emprendimiento cultural es parte de cultivar la creatividad y las habilidades artísticas. Tenemos las obras de Vallejo, que son leídas y estudiadas a nivel mundial, y es un digno representativo del pueblo peruano. Eso se debe a que es un gran mediante la actitud de los emprendedores y se caracteriza por su perseverancia. Entonces, pensar en Vallejo hoy en día es pensar en nuestro país. En conclusión, también podemos decir que la universidad nos brinda a los estudiantes el conocimiento de convertirnos grandes emprendedores culturales. Para poder hablar sobre el audiocuento debemos tener en cuenta que existen muchas definiciones que respaldan el concepto dependiendo del autor. En esta ocasión abordaremos una de esas definiciones. Sanguino en 2020 nos dice que es un modelo que permite al oyente entender mejor la narración mediante un locutor. Mamani en 2019 nos dice que los audiocuentos nos ayudan a lograr entender y comprender mejor la narración presentada mediante diferentes maneras como rimas, trabalenguas, bulla, onomatopeyas, página 16. El audiolibro, por medios técnicos, da crédito opcional a la interpretación. No se trata de acabar con un volumen físico, sino que elevemos nuestras habilidades literarias. Quien escucha un audiolibro se anima a comprobar su contenido para luego recoger la versión completa de este Días 2019. Considerando lo que nos dice Sanguino, es verdad, el audiocuento es una guía que permite al oyente entender mejor la narración mediante un locutor. Esta puede ser presentada de diferentes maneras como las ya mencionadas. El audiocuento nos ayuda a comprender y entender mejor lo narrado, al igual que un audiolibro. La importancia del audiocuento y cómo nos ayuda a comprender mejor lo narrado. Basándonos en el valor del compromiso que muestra nuestro gran poeta César Vallejo en el cuento del Niño del Carrizo, aquí podemos evidenciar la causa y lucha del pueblo español. Sugerimos seguir escuchando audiocuentos de César Vallejo, pues podemos aprender de él y adentrarnos mejor a lo que fue él en vida. Cabe destacar que César Vallejo era un gran escritor. Uno de sus cuentos fue El Niño del Carrizo, donde narra las costumbres de un pueblo al igual que sus tradiciones. Vilafranca Croix 2019 destaca la historia de una comunidad de fe cristiana donde se celebra la Semana Santa, al igual que su procesión, del cual se busca el carrizo para adornar el lugar donde se encuentra la imagen, considerando como el cañaveral sagrado. Este rito tiene como lugar en un pueblo en el cual personas se embarcan en la búsqueda del cañaveral. Para este propósito sagrado, el simbolismo de esta práctica se entrelaza con las creencias andinas, donde se suceso surgirá una vista de la Pagarina, un manantial donde Miguel sumerge sus extremidades. Vallejo plantea una historia que cumple con una historia mitológica, donde un líder acompañado por un asistente cruzan diferentes lugares, como el tiempo. El personaje Miguel se convierte en un mítico, que a pesar de sus influencias externas de la religión católica, a lo largo del tiempo regresa gozoso y sin conflictos a sus raíces andinas. Consideramos que César Vallejo, para
Para crear su cuento, se inspira en una comunidad arraigada en la fe cristiana, en la cual se celebran sus costumbres, donde nuestro poeta quiso darnos a conocer al mundo una de las costumbres andinas, ya que se sabe que en el Perú es un país lleno de cultura. Las costumbres de la cultura andina generalmente son aquellas acciones que realiza una sola comunidad con un objetivo de inculcarlas a sus demás generaciones. Las costumbres importantes de la cultura andina son los cuales son las fiestas, los rituales, que señalan un gran cambio en la estación de las faenas agrarias y etapas de la vida, lo cual es un hábito de la práctica repetitiva que se da constantemente para así distinguirse de las demás comunidades, como en la actualidad solamente hay una y las costumbres andinas son otras, lo cual son muy pocas. Y es una forma compartida por la comunidad y esta como transmite a las demás personas de forma oral o práctica para que con el tiempo se vuelva una tradición. Claro. Considerando, para concluir, las costumbres son el reflejo de las demás generaciones y etapas de la vida, que son conformadas por un grupo de personas que toman parte importante como culturas en la actualidad, ya que son muy pocas.